Teusaquillo Territorio Cultural parte del reconocimiento de la diversidad, de las manifestaciones artísticas, de las prácticas culturales y de los diversos patrimonios que constituyen el territorio de Teusaquillo. Una localidad amplia y diversa que reconoce los múltiples actores que conforman el ecosistema cultural, que trasciende lo artístico y que permite prácticas que sensibilizan a la ciudadanía y que transforman a la sociedad. Este es un proyecto que ha tratado de conjuntar las fuerzas de los actores vivos en Teusaquillo. ¿Cómo lo hicimos? En ese reconocimiento del territorio buscamos abarcar de rincón a rincón, con el voz a voz, con las redes sociales, con la socialización de la información y de nuestra intención con el proyecto de forma presencial y también en transmisión virtual, de la cual logramos obtener un formulario de Google donde obtuvimos información de diversas organizaciones, agrupaciones y las contactamos para que asistieran a nuestras maravillosas 5 conversas. Tuvimos 5 conversas y un foro local de cultura llenos y nutridos de una gran diversidad de saberes en el territorio. Es así, Teusaquillo sigue siendo un territorio cultural que conjunta los diferentes saberes. Es por eso que nos dimos a la tarea de reunirnos, de dialogar, de reconocernos, de potenciar y de intercambiar experiencias vitales a través de estas charlas que llamamos las conversas. Una de las primeras se llamaba "Usted no sabe quién soy yo". Identidades y reconocimiento de saberes. Esta conversa fue dinamizada por Iván Palma, que en su dinámica nos invitó a reconocernos como individuos, como colectivos y reconocer al otro. ¿Qué tengo yo para aportar a la comunidad y qué de los demás me puede servir para mi proyecto? Es así como en Teusaquillo se construyen las identidades colectivas y se construye la identidad del territorio, a partir del reconocimiento de la diversidad, de la otredad, de la alteridad y de todo aquello que configura la riqueza de ese sujeto con quien nos encontramos a diario en las calles, en los proyectos y en la vida cotidiana de este territorio cultural de Teusaquillo. Y en ese ejercicio empezamos a reconocer a artistas plásticos, actores, bailarines, barristas, escritores, agremiaciones de mujeres, de ambientalistas, vaqueros y personas que no solamente tienen un proyecto, sino que en su identidad tienen varios, muchísimos artesanos que no solamente hacen artesanía, sino que también son ambientalistas, también son biólogos, entonces en sí mismo realizan múltiples tareas. Y en ese reconocimiento de la comunidad nos fuimos para nuestra segunda conversa. En efecto, una conversa que ya nos llamaba a partir de ese reconocimiento a valorar en el otro lo que no tenemos en nosotros para poder llevar a cabo esos proyectos, esas ideas, esas iniciativas. Por eso convocamos a Jimena Peña Benet en esta segunda convocatoria, en esta segunda conversa que trataba sobre el networking empático. Sí, y en este networking empático la clave y el eje fundamental está en la observación de mi entorno, en donde cómo reconozco mi territorio, cómo mapeo mi territorio para movilizarme mejor en él y cómo, sobre todo, la empatía. Cómo puedo ser capaz de no solamente ver al otro y decir, sí, sino entender su proceso. Y a través de ese ejercicio empático empiezo a desarrollar el trabajo en comunidad, mancomunado en el territorio, reconociendo las potencialidades y que no solamente hay una forma, hay muchas formas de hacer red, muchas formas de conformarnos y todas muy eficaces dependiendo de las dinámicas de cada territorio. Es así, este trabajo en red definitivamente nos lleva a reconocer lo que los demás tienen. Es por eso que se llama empático, ponerlos en el lugar del otro,
reconocer lo que el otro hace, sus conocimientos, sus prácticas, sus saberes y la manera en cómo ellos nos sirven para obtener y lograr proyectos conjuntos. Eso nos movía a otro lugar de nuestro escenario en el territorio cultural, un escenario en el que nos preguntábamos ¿y cómo hacer cuando ya tenemos una idea, un proyecto, una iniciativa? Sí, y antes de seguir, también reconocer esa identidad. Como una palabra muy clave de Jimena es la egoteca comunitaria. Y como entre todos reconocemos, nos enorgullecemos y presentamos el trabajo de Teusaquillo hacia los demás. En efecto, nunca perdimos de vista nuestro horizonte, hacer de Teusaquillo un territorio cultural, reconocer las fuerzas, actuar de manera conjunta y con un objetivo común que nos mueve y que nos lleva a gestionar recursos. ¿De qué manera? Johanna Mahmoud Tafur, en su conversa de gestión de recursos para ideas interculturales, donde nos dice, hay que buscar. Los recursos están puestos y necesitamos movernos, movilizarnos, ir hacia ellos. Claves fundamentales, la palabra. Empiezo a reconocer el valor de la palabra tanto en lo que me están pidiendo como en lo que estoy buscando. Porque muchas veces uno se presenta a buscar recursos y ni siquiera sabe qué me están pidiendo. Entonces, Johanna Mahmoud empezó de una vez en ese talón de Aquiles, a leer con detalle las palabras y asimismo entregarlas, con claridad y concreción. En efecto, una de las debilidades de las organizaciones y de aquellos que pretenden adelantar proyectos e iniciativas culturales siempre ha sido la manera en que ellos se redactan para que los jurados queden satisfechos y den su visto bueno y de esta manera poder llevar a cabo nuestros sueños. Por eso, Mahmoud, en su oficina de sueños, ha diseñado estrategias que nos permiten gestionar recursos. Como lo decíamos, tener claro qué se quiere, cómo se quiere y con quién se quiere trabajar. En ese sentido, ella resaltaba la importancia de los contactos. La importancia, nuevamente aparece, el trabajo en red, donde yo cuido a la otra persona, estoy enterada de lo que hace, lo comparto en mis redes sociales. Y asimismo, esa persona me cuida a mí, porque en acciones de corto, mediano y largo plazo se pueden estar generando y construyendo grandes proyectos en esa sostenibilidad de los contactos. Y ahí es donde ella habla de la importancia de la sostenibilidad, la sustentabilidad, el territorio, el contexto y la población. Porque Teusaquillo es muy diversa y abarcamos diversas poblaciones. Y quizás la población con la que yo trabajo sea diferente con la que el otro trabaja. Pero en esa unión de poblaciones se puede enriquecer mucho más también los proyectos. Por supuesto, Teusaquillo sigue siendo un territorio fértil para que las organizaciones produzcan sus iniciativas, fértil para que la ciudadanía activa desde la cultura adelante su gestión, fértil para que los gobiernos y las administraciones de turno lleven a cabo políticas que nos favorezcan y que nos proporcionen bienestar. En últimas, todo lo que hemos hecho en estas 3 conversas ha sido siempre remitirnos al bienestar de la ciudadanía, al desarrollo artístico, cultural y patrimonial de este Teusaquillo territorio cultural, y no perdemos nunca de vista nuestro objetivo, el conjuntar, el reconocer, el fortalecer, el potenciar a Teusaquillo como un territorio cultural. Sí, y claro, justo ya para este punto de las conversas, los contactos estaban ya más que intercambiados. Ya yo sabía quién era el otro, qué hacía el otro y cómo puede contribuir a mis proyectos culturales y creativos. Este proceso de las conversas poco a poco nos ha llevado a ese reconocimiento, a ese valorar, a ese entramado de voces y de opiniones sobre diferentes aspectos que conforman este Teusaquillo territorio cultural. Y no podía ser menos otro de los temas más relevantes, más importantes, pero quizás uno de los más olvidados y más ajenos a la sociedad civil.
y hablamos, paradójicamente, de lo público, de lo que tiene que ver con la política, y la política entendida en su definición más básica, aquello que se refiere al interés general que está concebido en la ciudad. Por eso también tuvimos y llamamos la atención respecto a cómo se hacen, cómo se diseñan y cómo se construyen las políticas públicas. Y para ello llegó a nosotros Camilo Bogotá. Camilo Bogotá, con su gran trayectoria y recorrido, nos hace un barrido histórico sobre lo que es la planeación y las políticas culturales, y cómo las políticas culturales surgen de las mismas necesidades poblacionales. No surgen desde el pensamiento institucional, surgen desde lo que las mismas dinámicas barriales y territoriales van llamando. Nosotros podemos crear también políticas públicas culturales desde el territorio. Toda política pública se diseña a partir de la conjunción entre actores y territorios. Y toda política pública tiene que ser ascendente, tiene que surgir de la comunidad para que la administración y el gobierno de turno la pueda diseñar y en últimas la implemente. Gracias a las palabras de Camilo, a las palabras de Jimena, de Joana y de Iván, íbamos construyendo en este ejercicio este territorio cultural. De los aspectos más difíciles que encontramos para la ejecución del proyecto hasta este momento era mantener la convocatoria de aquellos que se habían inscrito en este proceso. Más de 45 personas vinculadas, interesados, instituciones y personas naturales que querían hacer parte de nuestro portafolio cultural de Teusaquillo se vincularon a este proceso y se dieron cuenta que en lo público también había y hay una fuente de recursos y de gestión para llevar a cabo sus iniciativas. Y además de lo público, las redes sociales se vuelven nuestra plataforma para visibilizarnos y mostrarnos hacia la comunidad. Y es entonces cuando llega Mauricio Rincón con la corporación Reds, que nos brindaron una muy clara exposición sobre la creación de páginas web, el manejo de Facebook, Instagram, TikTok, y cómo en estas redes sociales es importante también ser muy concretos y claros con la imagen, con el texto y con la estética. Ya nos invita a preguntarnos cuál es la imagen que yo quiero reflejar hacia afuera, cuáles son mis colores, cuáles son mis palabras insignia. Y sobre todo, que no se sube cualquier cosa. Entre más dedicado y más calidad tenga mi trabajo, mejor se va a ver en la pantalla y no va a ser rápidamente pasado con un dedo. El poder de las redes sociales es definitivo para que tu iniciativa, desde el ámbito de lo cultural, lo artístico o lo patrimonial, sea exitosa. Se requiere asesoría, se requiere acompañamiento y se requiere por sobre todo mucha creatividad para sacar adelante estas iniciativas. Las redes sociales tienen el poder de conjuntar, de unir, de articular, de vincular y de lograr un propósito si se tiene claro cuál es. De lo contrario, puedes terminar perdido en ese mundo, en esa red, en esa web. Sí, y ya en este punto en las conversas no solamente recorrimos Teusaquillo desde los saberes y desde este intercambio experiencial, sino que lo recorrimos desde el territorio literal, porque estuvimos andando por diversas zonas, cada conversa se hizo en un lugar diferente, invitando al reconocimiento de esos espacios culturales a los cuales podemos tener acceso y a estos equipamientos e infraestructuras institucionales a las que también podemos llegar, como la Casa de la Participación, que de hecho, una vez después de haber estado en la Casa de la Participación, uno de los integrantes de Nucreat tenía una exposición de su galería que la hizo en la Casa de la Participación. Entonces se activaron estos espacios infraestructurales y estructurales de la localidad a los cuales nosotros como individuos y colectivos podemos acceder.
Es así como las redes, los procesos de gestión, las políticas públicas, el reconocimiento mutuo y la activación de las redes sociales hace posible de Teusaquillo un territorio cultural. Poco a poco fuimos descubriendo que estos eran los logros y los avances de un proyecto que inicialmente se pensaba simplemente como un reconocimiento de actores. Más allá de eso, evidenciamos que generamos una serie de encuentros de personas, de saberes, de conocimientos, de emociones que sirven en este momento y servirán a futuro para cohesionar iniciativas, para generar lazos de amistad y de fraternidad que fortalecen y vinculan este territorio cultural. Por eso nos dimos a la tarea de también encontrarnos con las instituciones y de escucharlos, de escuchar de viva voz y de voz directa la información que nos podrían brindar sobre lo público en la localidad, sobre el estado de lo cultural, y nos dimos a la tarea de adelantar nuestro Foro Local de Culturas Teusaquillo 2022. Sí, un foro muy nutrido de nuevamente muchos saberes, lleno de personas que se han dado la tarea de trabajar en el territorio, por, con y para el territorio. Y este espacio fue fundamental para el conocimiento de la ciudadanía sobre estos procesos del territorio, para el reconocimiento de la institución como una entidad que también trabaja para el territorio y que a veces desconocemos. Y es allí donde nos encontramos con estos hermosos ponentes. En efecto, gracias al apoyo institucional y a la participación de la comunidad viva, de la cultura viva que estuvo con nosotros ese 23 de septiembre en la sala múltiple de la Biblioteca Virgilio Barco. Un hermoso escenario para el encuentro, para el diálogo, para la conjunción y la juntanza. Nos visitaron desde diferentes lugares de Colombia y muchas instituciones del Distrito Capital. Sus directivos hicieron presencia y confirmaron lo que sabíamos: la voluntad y el apoyo a Teusaquillo Territorio Cultural. Uno de nuestros primeros ponentes, el profesor Winston Licona, del Centro de Pensamiento en Gestión, Cultura y Territorio de la Universidad Nacional, de la cual uno de los integrantes de la agrupación Teusaquillo Proyecto Cultural hace parte y a la cual representamos en la localidad. Ellos asesoran en nuestra visión de los podcasts con lo que tiene que ver desde la voz de la academia. El profesor Licona nos acompañó hablándonos sobre el diagnóstico cultural de Teusaquillo que elaboró el Centro de Pensamiento el año anterior, el año 2021. También nos acompañó Julieta Vera. Ella nos hace un amplio recorrido también histórico desde el 2019, 2020, 21 y en la actualidad hasta el momento donde se lleva 2022, de proyectos, presupuestos e impactos que se han generado en la localidad. Gracias a IDARTES por su participación y por informarnos sobre la territorialización de los recursos del nivel distrital en el nivel local. Por supuesto, también tuvimos conocimiento sobre la beca Escultura Local y su versión 2022 que nos convoca a trabajar con los sectores sociales y poblacionales. También tuvimos la visión de los territorios culturales, que tiene que ver con el plan especial de manejo y de protección, todo lo que tiene que ver con el patrimonio arquitectónico y el paisaje cultural de la localidad, a cargo de Andrés Felipe Villamil del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. También nos acompañó Diana Jiménez, líder de la política de distritos creativos en la ciudad de Bogotá, y rematamos, por supuesto, con el director de Asuntos Locales y Participación, Alejandro Franco, quien nos habló de las estrategias y de las políticas para una Bogotá más abierta, más participativa y más de concertación que ha empezado a tener lugar en este gobierno. Para el próximo año
cultura viva comunitaria y presupuestos concertados. Una gran noticia para el sector artístico y cultural de Teusaquillo. Tuvimos la presencia y la participación de 2 artistas locales reconocidos y que nos llenaron, por supuesto, con mucho de su conocimiento musical. Nos acompañó Fernando Ramírez con un gran concierto acústico, un instrumental maravilloso, con gran diversidad de músicas de todo el país. Y en el cierre, Alfonso Espiriella, con esas letras de esperanza y de movimiento para lo que es esta juntanza, estos sueños en colectivo que se construyen desde el territorio, desde la comunidad, desde la construcción de saberes y la diversidad.